Le invito a abrir sus Biblias en Isaías, capítulo 6, del versículo 1 al 7. Una palabra muy conocida, ¿sí? El título del mensaje es un título largo, pero regístrelo, por favor. El encuentro que marca un antes y un después en la persona. El encuentro que marca un antes y un después en la persona. Isaías 6, versículo 1. Leemos la palabra en nombre de Jesucristo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Gloria al Señor. Nosotros vemos a través de la palabra la impresión o la verdad de ella, donde Dios hace un llamamiento a Isaías, ¿sí? Pero lo hace de una manera diferente, ¿verdad? En todo el contexto habla cómo es que Dios se manifiesta a Isaías, hermanos. Una manera en la cual, si bien muchos han sido llamados, pero Dios se ha revelado de diferentes maneras. Ahora, lo que asombra es la manera en la cual Dios llama a Isaías. Porque no vamos a hacer mucho el hincapié en el llamamiento de Isaías, sino en el llamamiento en sí de las personas que Dios atrae a su corazón. Y en esta oportunidad, la manera que Dios se expresa a través de una visión celestial o una visión divina, que no tiene que ver con un pensamiento, que no tiene que ver con lo que yo me parece que vi, sino que tiene que ver con una revelación clara de parte de Dios, para que la persona o Isaías pudiera entender, ¿sí? Esto es algo que Dios lo ha hecho muchas veces, pero lo hace en esta mañana a través de esta palabra, para que a través de esa visión celestial Dios lo hace para que en la visión Isaías pueda comprender y pueda ver a Dios en su trono, ver a Dios rodeado de su gloria, de su majestad, de su omnipoder, ¿sí? No se muestra un Dios opaco y un Dios sin vida, ¿sí? Como la religión marca mucho, es un Dios crucificado, sino un Dios sentado en un trono que
que habla de dominio, que habla de control, que habla de poder. Y no solamente eso, sino su gloria manifestada en su trono, lo que Isaías pudo ver, él queda impactado por la revelación de un Dios vivo a su persona. A pesar que Isaías era hijo de profeta, ¿sí? Era hijo de un profeta, uno de los profetas menores, Amasías, pero allí Dios le estaba llamando para levantarlo también como profeta. Pero vemos que cuando Dios se muestra ¿para qué? Para romper en la persona lo que es a través de su gloria. ¿Sí? Por eso es que Dios se muestra. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios llama a un hombre, lo llama para que Dios sea el primero en la vida de ese hombre. Y para traer un cambio en esa persona que nunca más vuelva a ser la persona que era hasta ese momento. Si bien la transformación no es un impacto en el momento, pero sí viene a través de que la persona comience a caminar en el llamamiento que Dios le hace a través de lo que va a ir conociendo de la persona del Señor. Entonces, Isaías no podía decir que a él no se le reveló el Dios vivo, no podía decir que el Dios que se le presentó no tenía poder, gloria y magnificencia, sino que su espíritu fue impregnado de la gloria y del poder del Señor. Por eso es que Dios se mueve de esa manera. Pero también habla de algo muy importante, de los serafines que se movían en la presencia de Dios. ¿Sí? Dice que los serafines tienen 6 alas, 2 cubrían su rostro, 2 cubrían sus pies. ¿Sí? Eso habla de qué? ¿De qué habla eso? Eso habla de sumisión a Dios, de sumisión a Dios. Porque a pesar de que los serafines son los ángeles de mayor rango, que son los que cubren, los que guardan el trono de Dios, aún ellos se humillaban y cubrían sus ojos y cubrían sus pies, porque sus ojos hablan de mirar la gloria de Dios y sus pies hablan dónde están parados ellos. Por eso es que cuando Dios se le aparece en la zarza a Moisés, le dice: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. ¿Sí? Entonces, los querubines, ellos a través de la sumisión a Dios, ellos no estaban solamente sumisos, sino que estaban adorando a Dios. Y esa adoración genuina de los serafines delante de la presencia de Dios son los que hacían estremecer el trono de Dios. Que es algo que nosotros somos los que tenemos que aprender a adorar a Dios como el Señor pide. ¿Para qué? Para que en esa adoración verdadera Dios rompa cadenas, ataduras, ligaduras, estremecer nuestras vidas por su presencia. Por su presencia. Por eso cuando nosotros nos presentamos a la presencia de Dios, Dios está exigiendo y siempre lo ha exigido tener una reverencia de lo que nosotros estamos haciendo. De lo que estamos haciendo. Por eso es que en muchas iglesias no se vende nada durante la reunión, no se bebe gaseosa, no se come choripán, no se comen sándwiches, ¿sí? Y mucha gente que va aprendiendo aún ni a los baños va porque ha entendido que guardar la reverencia a Dios, a su presencia y a su palabra es muy importante. Es muy importante, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo el Señor se presenta, que los mismos serafines ellos provocan una adoración a Dios que hace que la presencia de Dios se manifieste con poder. Ese es
es la parte del llamamiento de Isaías. Pero ahora comienza la otra parte en el versículo 5, ¿sí? Donde dice Isaías: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos, la visión de la gloria de Dios destruyó en Isaías la ceguera espiritual, ¿sí? Y al destruir la ceguera espiritual, Isaías pudo ver su condición delante de la presencia de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque recuerda que quizás nosotros vinimos al Evangelio, que ninguna de nuestra familia eran hijos de Dios. Vinimos totalmente sin conocimiento del Evangelio. Pero Isaías, su padre, al ser profeta, él estaba siendo instruido por su padre. O sea que tenía conocimiento en parte del Señor. Pero cuando Dios se le revela, también se revela en él su condición de hombre pecador. Y no solamente de hombre pecador, sino de que vivía en medio de un pueblo lleno de pecado. Pero aquí hay algo muy importante, que es que cuando Dios se revela a una persona, se revela no para ver la condición de otro primeramente, sino la condición propia primero. Porque Isaías nos dice: sí, yo habito en un pueblo de labios inmundos y de pecado, y yo estoy contagiado por ello. No. Primero dice: yo soy un hombre de labios inmundos. Entonces Dios lo desnuda a la persona y le hace ver su condición de pecado. ¿Para qué Dios se manifiesta? Para llevarnos a nosotros a un verdadero arrepentimiento genuino. Para eso lo hace Dios. No es para destruirnos, sino para llevarnos a que nosotros podamos arrepentirnos verdaderamente como Dios pide. Pero también aquí vamos a ver algo muy importante: la acción de la gracia y la misericordia de Dios. Porque podría haber quedado todo ahí, ¿verdad? Pero mire, el 6 dice: y voló a servirnos de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y cuando hablamos de altar, hablamos de sacrificio, ¿sí? En la gloria y en el trono de Dios, ¿sí? Sabemos que el único sacrificio que hay es el sacrificio de alabanza y adoración. Por eso es que cuando la iglesia sacrifica verdaderamente alabanza y adoración a Dios, se manifiesta el poder de Dios. Entonces, tomó del altar una tenaza y dice: y tocando con él en mi boca, dijo: aquí que tocó tus labios, que quitar tu culpa y tu pecado. Merecía la muerte Isaías por su condición, sí, pero se pone en marcha la misericordia de Dios, ¿sí? ¿Y qué comienza a hacer? Comienza aquí a recibir ¿qué? A quitar el peso de culpa, comienza a salir, y el perdón de pecados viene sobre la vida de Isaías. Allí es cuando Isaías comienza a vivir no la vida que, o la manera que el padre de él le contaba, o a lo mejor lo que era haber visto la vida de su padre, sino comienza ella a experimentar la verdadera vida sin culpa y sin pecado. O sea, la vida que
Por eso es que la persona que se encuentra con el Señor nunca más puede ser igual. Porque Dios viene para transformar, pero antes de transformar, quita de nosotros el peso de la culpa y el peso del pecado, porque es la única manera en que la persona puede ser transformada, cuando se quita, ¿sí?, el pecado y la culpa, parte de la vieja vida. Por eso es que habla la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. No habla de que ya es una criatura completa o perfecta, sino que es una criatura nueva que entra en un proceso de transformación a través del poder de la palabra y la acción de su Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces aquí, cuando es quitada la culpa y la carga, allí recién Dios habilita o comienza a preparar a Isaías para el llamamiento al ministerio o al servicio del Señor. Una de las cosas que en este último tiempo se han pasado por alto. Venir servir, no importa cómo esté, venir servir. Muchas iglesias hacen que sirvan mucha gente y hay mucha gente de la que sirve que no ha tenido nunca un encuentro con el Señor, de que nunca se ha arrepentido de sus pecados, sino que simplemente ha tomado el Evangelio como una religión. ¿Sí? Entonces, Dios en este tiempo está enviando palabras. ¿Para qué? Para que todos los llamados, nosotros, ¿sí?, hayamos pasado por la cruz del Calvario, por el arrepentimiento, donde confiando y creyendo en Cristo nuestros pecados fueron perdonados, nuestra culpa fue quitada. ¿Sí? Y entramos todos en un proceso para decirle algo muy importante. Hermanos, si nosotros entendiésemos la dimensión de la palabra Señor, caminaríamos en muchas áreas de nuestra vida. Por eso es que cuando Isaías es limpiado y el Señor dice: ¿quién irá por mí? Heme aquí, heme aquí. Pero no crean, hermanos, que cuando Isaías dijo heme aquí, automáticamente Dios lo envió, sino Dios tomó su tiempo para preparar su vida, como también lo va a hacer con nosotros. ¿Sí? Lo va a hacer con nosotros. Por eso es muy importante el verdadero arrepentimiento, es muy importante en nuestras vidas, hermanos. Gloria al nombre de nuestro Dios. Sabes que Dios pone en nuestras vidas, porque quizás alguno que escucha va a decir: entonces, pastor, usted está diciendo que no podemos servir. Fuimos llamados para servir, pero hay una responsabilidad de nosotros de prepararnos para servir como Dios pide de nuestra vida. ¿Sí? Y cuando hablamos de servicio, es un servicio integral, ¿sí? Porque cada uno, conforme al propósito y plan de Dios, lo introduce para que todos sirvamos al Señor, ¿sí? Pero todos, hay una condición para todos, hermanos. Desde el que Dios nos pide santificación, nos pide que caminemos en santidad, no solamente al pastor, sino al que limpie, al que pinta, al que ayuda dentro de la iglesia para que todos podamos funcionar. A todos nos pide, pero igual, todos nosotros somos demandados de la misma manera. Y de acuerdo a esa demanda y a esa disposición de corazón, Dios, ella en su libro tiene registrado lo que va a hacer con vos. Lo tiene registrado, ¿no es cierto? Pero eso depende no solamente del Señor, sino depende de nuestras vidas. Por eso cuando decimos Señor, estamos diciendo que Él es el primero
en nuestras vidas para todos. Para todos. Nosotros hemos aprendido en los años que llevamos, dejamos muchas cosas de lado. Nunca nosotros programamos salidas, ni podríamos decir cumpleaños, casamiento, vacaciones. Nunca las programamos antes sin ir y preguntar qué responsabilidad tenemos, Señor, para contigo y qué tiempo tenemos y cómo podemos lograr, cómo podemos hacer. Claro que nos gusta ir a un casamiento, a un cumpleaños, claro que nos gusta ir de vacaciones, claro que nos gusta descansar, pero muchas veces nunca nosotros dejamos compromiso con el Señor para ir por el mundo. ¿Por qué? Porque cuando le decimos Jesús, tú eres el Señor, es el primero. Y nuestro compromiso es primero con Él. Y después Dios te va a dar el refrigerio, Dios te va a bendecir y te va a ayudar. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que Él es el Señor, es el bueno, es el primero en nuestras vidas, hermano. Por eso es que vemos la vida de Isaías, cuando Dios lo envía, lo levanta ya como profeta y lo mete para ir en contra del pueblo a través de la palabra del Señor. Es un hombre que fue hacia adelante y nunca miró hacia atrás. Y así somos llamados nosotros también, hermanos. Entonces, por eso es que cuando Dios se revela a un hombre, a una mujer, cuando Dios se da a conocer a una persona, esa persona nunca va a ser igual. Nunca. Tiene que haber cambio. Y bien, nosotros, ¿se nos ha revelado Dios de esa manera? ¿Como Isaías? No, ¿verdad? Pero Dios no nos dejó su revelación. Entonces vamos a ver aquí, en 2 Corintios capítulo 4, vamos a ver que nosotros no somos inferiores, ¿sí? Nosotros fuimos alcanzados, no por una visión, sino fuimos alcanzados por el Evangelio y su revelación, ¿sí? Y su revelación. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, habla de las personas sin Cristo o los incrédulos. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es la obra de Satanás? Una vez cayendo en infidelidad Adán hacia la persona de Dios, automáticamente la mente de los hombres se cegó, el entendimiento de los hombres se cegó. ¿Saben? Una de las acciones más poderosas para cegar mentes de personas salvadas, ¿saben cuál es la que usa el enemigo? El adulterio. Cuando un varón o una mujer cae en el adulterio, su mente es cegada completamente. Por eso es que sigue caminando cegado y sigue pecando, ¿sí? Y le parece que está bien, porque su mente ha sido entenebrecida de vuelta. Y Satanás, esa es la obra de tener al mundo con una mente totalmente cegada. Así estuvimos nosotros un tiempo en la religión, con una mente cegada, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió un día? ¿Qué vino a nosotros? El Evangelio, ¿verdad? El Evangelio. Entonces dice el 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones
para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, nosotros fuimos llamados a través del Evangelio, cuando nosotros dijimos, sí Señor, yo creo, antes ya Dios rompió lo que nos tenía enseguecido. ¿Para qué? Para que creamos. Y a medida que vamos creciendo en el conocimiento de Cristo, la gloria de Dios se va manifestando a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿quién es Jesús? Es el que da a conocer a quién, al Padre en su plenitud, Jesús. Por eso es que nosotros vemos a un Cristo lleno de poder, lleno del Espíritu Santo, un Cristo lleno de sabiduría, un Cristo lleno de dones, un Cristo lleno de ministerios, un Cristo lleno de amor, un Cristo lleno de misericordia, un Cristo lleno de bondad, un Cristo todo perdonador. Esa es la manifestación del corazón de Dios Padre en la vida de Cristo para nosotros. Esa es la revelación que tenemos de Dios, que nosotros podemos ver a través de su palabra. Entonces nosotros no podemos decir que estamos ciegos, ¿sí? Sino que también cuando fuimos iluminados, como fue iluminado Isaías, también nosotros nos dimos cuenta que éramos pecadores o no. Y que también en arrepentimiento fuimos, ¿para qué? Para que nuestra culpa sea quitada y nuestro pecado sea limpio por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio del Señor. Entonces, ninguno de nosotros que nos hemos encontrado con Cristo podemos permanecer en la misma condición que un día nos encontramos con Él. Porque Él vino para transformarnos, hermanos. Y aquí no solamente va con buena voluntad, sino la que actúa es la poderosa voluntad de Dios y el poderoso Espíritu Santo y la verdad de su palabra. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer y someternos a esa palabra. Porque mientras más nosotros vayamos viendo la palabra y comprendiéndola, mayor se va a ir revelando la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Por eso Jesús hablaba de que es importante, como él decía, que crean en Cristo a quien tú has enviado. ¿Para qué? Porque a través de Cristo nosotros vamos a conocer la gloria del Padre. Entonces, ¿cómo puede ser que personas que caminan el Evangelio pareciese que nunca fueron transformadas, nunca fueron cambiadas? No puede salir de una condición que no le permita tener libertad. Hermanos, la persona que se encuentra con Cristo, con su mente es renovada. Al ser quitada toda esa tiniebla que había, que acaba, su mente comienza a ser transformada por el poder de la palabra. Y cuando la persona se encuentra con Cristo y su palabra, comienza la revolución interna. ¿Por qué? Porque la palabra y el Espíritu comienza a revolucionar nuestras vidas. Y el Espíritu comienza a darte órdenes. Parece que no, pero el Espíritu nos da orden, por dentro no. No solamente que nos da orden, ¿para qué? Para que no nos salgamos del camino que nos traza la palabra, sino que a través de la orden del Espíritu Santo es la que va trabajando en nosotros, hermanos, para formarnos conforme al poder de Dios. Vos y yo, cuando Dios nos llama para meternos en un molde. Y el único molde que Dios tiene preparado para meternos, ¿sabes cuál es? El molde de Cristo. Porque fuimos llamados ¿para qué? Para ser conformados a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Y ser conformado a ese molde no basta solamente con habernos encontrado, sino una vida de obediencia y sometimiento a la palabra.
Esto habla de que no vas a tener luchas, esto habla de que no vas a tener pruebas, esto habla de que siempre, no habla de que siempre vas a tener los bolsillos llenos de dinero, ¿sí? No habla de que siempre vas a tener una salud 100%, porque todo eso son acciones que se mueven, por decir, en contra de nosotros para formarnos conforme a la voluntad del Señor. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que ver, Dios nos ha tomado un día, nos ha llamado a través del Evangelio, y Dios es el que nos ve y nos conoce por fuera y por dentro. Pero también Él sabe, Él puede medirnos a nosotros, Él puede pesar nuestro espíritu, ¿sí? Como dice la palabra. El Dios de los espíritus, Dios puede pesar nuestro espíritu y Él sabe la condición, ¿sí?, de nuestras vidas y de nuestro corazón. Y conforme al peso, Él sabe si nosotros hasta dónde hemos sido tratados, Él sabe hasta dónde nosotros hemos entregado nuestro corazón y nuestra vida en sus manos. Y Él sabe hasta dónde nosotros estamos dispuestos a padecer por su causa, para alcanzar la vida eterna que tiene preparada para nuestras vidas, hermanos. Por eso somos llamados como luminares, somos llamados la sal de la tierra. Esto habla de qué? De una iglesia que ha sido llamada para ser transformada. Hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, que cuando se encuentran con Cristo nunca más vuelven a ser igual, sino que entran en un proceso de santificación para vivir una vida de santidad y para alcanzar la promesa de la vida eterna. El mundo nos rodea, el mundo nos quiere absorber, el mundo nos quiere pisar, ¿verdad? Pero muchas veces nos olvidamos que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Entonces vos y yo no peleamos con nuestra capacidad, no peleamos con nuestra fuerza, sino que hay uno que pelea por nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, que nos da fuerza y nos da la paz y nos ayuda a seguir hacia adelante. Por eso la necesidad de no debilitarnos, la necesidad de buscar a Dios siempre, todos los días, invocar su nombre, todos los días humillarnos delante de su presencia, todos los días abrir nuestro corazón en fe a su palabra, todos los días levantarnos confiando como cantamos de que Él es nuestra ayuda y nuestra fortaleza, que Él es nuestra ayuda y nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que Él es nuestra ayuda cuando nuestra economía flaquea, que Él es nuestra ayuda cuando nuestra enfermedad está sobre nuestros cuerpos. Es Dios, porque Él te compró. Nunca te olvides que vos eres y que yo somos pertenencia de Dios, que fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo que nos da a nosotros la garantía de que el Señor ha pactado en la luz para darnos perdón, salvación y vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Vamos en esta mañana a mirar para adentro y decir, pensar, ¿ha sido duro el trato de Dios en nuestras vidas? Ha sido duro, hermano. Pero nada se rompe sin fuego. Nada se rompe sin fuego y sin golpe. Pero Dios lo hace ¿para qué? Para que seamos edificados y para que nuestra vida sea conformada al poder del Espíritu Santo, a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Gloria al Señor. Quizás podamos decir, tanto me falta todavía. No importa lo que nos falta, lo que importa es lo que nosotros entregamos, ¿sí?
Eso es lo que importa. Nos falta mucho, pero lo que importa es lo que nosotros entregamos día a día. Todos nosotros batallamos con debilidades y flaquezas. Y a veces, muchas veces decimos que no tenemos ídolos, pero tenemos algunos ídolos agarrados allí. Y de esos son los que Dios pide que vayamos soltando, que vayamos soltando, que vayamos soltando, para que Dios sea glorificado y Dios sea agradecido. En esta mañana, hermanos, es una mañana donde nosotros vamos a recibir, vamos a compartir la Santa Cena del Señor. Entonces creemos que el Señor ha sido para con nosotros, ha sido fiel y que verdaderamente siempre Dios ha estado sobre nuestras vidas. Yo quiero hacerte ver, no vamos a abrir muchas palabras esta mañana, pero yo quiero hacerte ver que no veas en la Biblia. Hombres que fueron llamados en el Nuevo Testamento. Saulo de Tarso fue llamado por el Señor. Él tuvo un encuentro con el Señor, ¿verdad? Desde ese día, Saulo de Tarso nunca más fue igual. Nunca más. Y vos y yo sabemos que nunca más vamos a ser igual de aquella persona antes del Señor. ¿Sí? Porque yo no conozco tu espíritu, ¿sí? Pero Dios sí, ¿verdad? Mi espíritu que está dentro, ¿sí? Es el que sabe cada paso, cada respiro, cada palabra, cada acto de tu vida, ¿o no? ¿Sí? Porque dice la palabra, ¿quién conocerá al hombre si no el espíritu que está dentro del hombre? O sea, mi espíritu sabe cada vivencia que yo he tenido antes de llegar a Cristo, mi espíritu lo sabe. Como también sabe que después que conocí a Cristo también sabe. Pero también mi espíritu marca que desde el día que Cristo entró en mi corazón, todo ese caminar anterior quiso volver a tomar control de mi vida, pero el Espíritu no le permitió. ¿Para qué? Para que vos y yo comencemos una nueva vida en el Señor. Entonces, en esta mañana tenemos por qué darle gracias al Señor. No somos perfectos, no estamos totalmente todavía conformados a lo que Dios realmente quiere hacer con nuestras vidas, pero yo también quiero decir claro, no dejemos pasar el tiempo. No dejemos pasar el tiempo. Preparémonos para que el Señor sea glorificado en nosotros. Preparémonos para que la obra que tiene el Señor de transformación se apresure. Sabe que Dios es un Dios que apresura las cosas a través de su palabra. Entonces, no nos vamos a quedar tranquilos, sino al contrario. Vamos a pedir al Señor, dame expectación, Señor. Danos expectación, Señor, por la razón de que esto se acaba pronto. Yo quiero encontrarme revestido de aquella habitación celestial del cielo mismo. Gloria a Jesús. Vamos a orar por la palabra en esta mañana. Antes de compartir la cena del Señor, como también vamos a preparar nuestro corazón. Si hay alguien que conoce cómo hemos llegado a este lugar, Dios conoce. Entonces, en la quietud vamos a tener un diálogo con el Señor y prepararnos luego para poder participar de la mesa en libertad. ¿Sí?